hermanas, un gusto de saludarlas y también un gusto de estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Vamos a empezar este mes con un nuevo libro. Vamos a estar hablando de Apocalipsis, ya, con las hermanas. Y quiero hacer una pequeña introducción al libro de Apocalipsis. Es un libro complejo, ¿ya? El libro de Apocalipsis está escrito de una manera muy especial. Vamos a ver algunos detalles. Miren, Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, ¿ya? Su nombre viene del griego apokalipten, que significa quitar el velo. Literalmente puede traducirse como revelación, ¿ya? Su autor fue Juan, el apóstol Juan. Ahora, ¿qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Podríamos decir que básicamente la revelación de Jesucristo, ¿ya? Eso es lo que revela el libro por sobre todas las cosas. Él hace la revelación, o sea, el mismo Señor hace la revelación y Él es la revelación. Eso no lo podemos perder de vista, ¿ya? De eso se trata el libro de Apocalipsis. Ahora, este libro está repleto de imágenes y símbolos, ¿ya? Y eso lo hace un poco difícil su interpretación. Ya es un libro complejo. Es un libro complejo porque fue escrito en un tiempo de gran persecución. Hubieron dos grandes persecuciones en la historia de la iglesia. Una fue del emperador Nerón, ¿cierto? Esto fue en el año 64 más o menos, después de la muerte y la resurrección del Señor. Y luego apareció otro emperador que se llamaba Dominiciano, ¿ya? Él llegó al trono y empezó una nueva persecución, y esta vez fue mayor que la anterior, fue más organizada, y Dominiciano torturaba a los cristianos para que abandonaran su fe. Estaban sufriendo una gran persecución la iglesia. Y aquí se cree que en este tiempo, entre el 95 y 96 después de Cristo, se escribió este libro, y se escribe de esta manera con tantos símbolos y tantas cosas como extrañas, podríamos decirlo, porque era una manera también de poder escribir sin que fuera tan clara la carta en sí, ¿ya? Como símbolos para que si se encontraba, no se dieran detalles de lo que quería decir. Por eso está llena de estos símbolos, como yo les cuento. Tiene cifras, colores, figuras de animales, de astros y elementos cósmicos, ¿ya? Era una manera de escribir como solapadamente para poder llevar este mensaje a las iglesias. Y el mensaje siempre era digamos, para inspirar a la iglesia ya perseguida a permanecer fieles hasta el fin, ya dando la descripción del triunfo de Cristo. Básicamente esto es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y en el capítulo 2 empieza la lectura hablando de las 7 iglesias, ¿ya? Que, bueno, las 7 iglesias en el capítulo 2 es de lo que nosotros nos vamos a referir con las hermanas. Vamos a hablar cada una de las iglesias, ¿ya? A mí me tocó la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Podemos decir que estas cartas a la iglesia, iglesias de distintas ciudades tienen el nombre de la ciudad, ¿ya? También se dice que son cartas a la iglesia a través de la historia, ¿ya? Que es la condición de la iglesia, y también son cartas personales, lo podemos tomar como cartas personales. También podemos vivirlo, o sea, mirar estos mensajes en forma particular, y eso esa gracia tiene la escritura, ¿cierto? Que puede ser globalizada, tiene un mensaje grande al mundo entero, pero también tiene un mensaje de forma individual, y nosotras podemos identificarnos con alguna de estas iglesias, ¿ya? De alguna manera, o con más de una. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos compartiendo. Y a mí me toca la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, en el verso 1, dice así, dice:
Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia. Mire, ángel está en la escritura, lo podemos ver su significado como mensajero, ¿cierto? De la iglesia en Éfeso, o sea, en la ciudad de Éfeso en particular, de lo que yo voy a hablar. Podemos decir que podría estar dirigida al pastor de esa iglesia o a un ángel espiritual, ¿ya? Hay esas dos maneras de interpretar esta primera parte. Dice de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad cosmopolitan muy importante en ese tiempo, ¿ya? Era un centro religioso, cultural y político conocido mundialmente. Habían grandes templos de idolatría en esta ciudad, pero tiene una particularidad. Fíjense, Éfeso fue, la iglesia en Éfeso fue ministrada 3 años por Pablo, ¿ya? Importante eso. Pablo la ministró 3 años. Aquila, Priscila y Apolo ministraron también en esa iglesia. Pablo lo pueden encontrar en Hechos 9.1. Aquila, Priscila y Apolos ministraron en Hechos 18, 24 y 28. Pueden encontrar donde salía que estos hermanos ministraban en la iglesia de Éfeso. Y Timoteo también ministraba, ¿ya? Ministró también en primera de Timoteo 1.3 también, ¿ya? Y Juan también ministró en esta iglesia. Entonces, en particular, esta iglesia de Éfeso había sido instruida profundamente en la palabra. Podemos sacar esa deducción, ¿ya? Por todos estos hermanos y estos apóstoles que estuvieron edificando a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el verso 20 del capítulo 1 dice este misterio, o sea, ¿qué es esto de los candeleros y qué es esto de las estrellas? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, que podríamos decir que eran los pastores, ¿cierto? Podemos verlo así. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o sea, está diciendo aquí que esto está escrito para ellos, para la iglesia. Cuando habla de 7, habla de plenitud, ¿ya? Cuando dice 7 iglesias, es toda la iglesia completa, ¿ya? A ellos va dirigida la carta. No va dirigida a un ángel, va dirigida a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Verso 2, y aquí es donde empieza el mensaje. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor conoce, ya, Él conoce. Jesús, el Señor Jesucristo, conocía el trabajo de esta iglesia, ¿ya? Yo conozco tus obras, dice. Él sabe, ¿ya? Para el Señor nada es un misterio. Él conocía el trabajo de esta iglesia. Miren qué lindo. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo y que lo hace bien. Esta iglesia está trabajando. Ellos estaban trabajando duramente para el Señor. Con paciencia, dice. La palabra griega aquí es upanome, la cual significa una paciencia firme. O sea, ellos estaban estables trabajando, ¿ya? Le hace este reconocimiento el Señor, que ellos estaban trabajando duro, que ellos estaban ahí con paciencia, ¿cierto? Dice, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia estaba muy fundada en la doctrina, conocían muy bien la escritura, habían tenido buenos maestros, habían tenido a Pablo, habían tenido a Timoteo, habían tenido a todos estos hermanos, entonces ellos podían reconocer la mentira, ¿ya? Eso es importante. Cuando en los bancos enseñan a conocer los billetes, reconocer los billetes falsos, siempre enseñan cómo es el verdadero por todos lados, de todas formas, ¿cierto? Así ellos pueden reconocer un billete falso. Aquí es igual, la iglesia conocía la doctrina, tenía la doctrina, entonces dice el Señor que ellos
que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, ellos podían reconocer el error, ya estaban bien fundados en la verdad. O sea, estas son cualidades de la iglesia. El Señor está resaltando estas cualidades, ¿ya? Vamos al verso 3, dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren, era una iglesia trabajadora, era una iglesia entregada, era una iglesia que no desmayaba en el servicio, ¿ya? Y ha sufrido, o sea, estaban pasando por persecución, pero ahí estaban ellos trabajando, llevando la iglesia adelante. Iba todo muy bien, muy bien. Pero el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenían una yaya esta iglesia. Y algo importante, ya podríamos decir que estaba todo muy bien funcionando, que se veía maravillosamente desde afuera. A lo mejor si nosotras hubiésemos ido a esta iglesia habríamos quedado impactadas con el servicio, con el orden, con la doctrina, ¿cierto? Pero tenían algo que solamente el Señor podía ver, y era que habían dejado el primer amor. Y tal vez alguien puede pensar que esto es poco importante si todo funciona bien, pero para el Señor eso es lo más importante. Y miren, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dejaron, no perdieron el primer amor. El Señor no les dice: has perdido tu primer amor. No, no les dice eso, le dice: has dejado tu primer amor. O sea, vino de que se relajó la iglesia, de que ya no le dio importancia a lo que al principio era importante, ¿cierto? Dejó el primer amor. Es diferente a perder algo. Cuando uno pierde algo, lo pierde sin querer, ¿ya? Y es muy difícil encontrarlo porque no sabe dónde lo perdió. Pero cuando uno deja algo, deja por su propia voluntad algo, eso lo podemos recobrar de alguna manera. Es interesante que el Señor haya usado esa palabra, ¿ya? Entonces le hace este llamado de atención. ¿Importante el amor para el Señor? Claro que es importante el amor para el Señor. Él murió por amor y todo lo ha hecho por amor. Y Él espera que nosotras, que caminamos con Él, no hagamos las cosas por temor, ni hagamos las cosas por juicio, ¿cierto? Él siempre está esperando que lo hagamos por amor. El Señor tiene ese corazón tan lindo, amadas, que Él quiere ser amado. Él quiere ser amado. Él no quiere ser temido. Él no quiere ser... No, Él quiere ser amado. Él quiere que usted le busque. Él quiere que usted dé el primer paso. Así es el corazón de nuestro Dios. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tan importante era para el Señor el amor. Bueno, si nosotros vamos a Corintios, amada, tenemos ahí todo lo que es el amor, ¿cierto? Dice algo muy interesante, miren, en Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El 2 dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces va dando una serie de fundamentos el Señor aquí. Y en el 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el Señor le da una importantísima importancia, vamos a redundar en esto, al amor. Era importante, era muy importante. Una iglesia sin amor no es iglesia, no es iglesia de Cristo, ¿ya? Bueno, y aquí dice él, le dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La primera, digamos que el primer paso al arrepentimiento es recordar, recordar.
dónde estábamos antes, ¿cierto? Recuerda de dónde has caído, o sea, recuerda los primeros tiempos, recuerda los primeros pasos y arrepiéntete, o sea, mírate, no estás viviendo como estabas viviendo antes, ya no tienes esa pasión que tenías antes, ya no corres como corrías antes, ¿cierto? Ya no amas la iglesia como antes, ya no te reúnes con los hermanos como antes, ya no disfrutas, ya no estás viviendo en amor, le dice el Señor. Ya, arrepiéntete, le dice. Miren, cuando aparece la escritura, yo anoté por aquí el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, donde por aquí lo tengo. En Lucas 15, 17, 19, cuando el hijo pródigo estaba ahí sumergido en la mugre y todo, como dice la escritura, es cierto que ya comía prácticamente con los animales, dice que él recordó la vida que tenía con su padre. Y ahí él, ¿cierto?, se arrepintió y volvió a casa. O sea, el Señor no hace este llamado de atención. Recuerda cómo era antes, recuerda y arrepiéntete. Arrepentirse, cambiar el rumbo. Cambia esta forma, cambia como lo estás haciendo, vuélvete al amor, le dice el Señor, ¿no? Verso dice, en el que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, vuelve a hacer lo que hacías antes, vuelve a amarme, vuelve a apasionarte. O sea, si lo perdimos, no lo podemos encontrar, no sabemos dónde, pero si lo dejamos, sí podemos ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pidiendo el Señor, vuélvete, ¿ya? Si no, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, dice el Señor, si tú sigues así, yo voy a quitar mi presencia. O sea, le dice a esta iglesia, si siguen así sin amor, el Espíritu Santo se va. Se va, o sea, ustedes pueden seguir haciéndolo así, que se vea como que está perfecto, está muy bien, pero no tiene la unción de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no está ese fuego, no está ese amor, se va el Señor. ¿Ya? Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo que Él aquí dice, no, yo me voy, se va mi presencia, ¿cierto? Verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, le vuelve a reconocer una cualidad, pero tienes esto, ¿cierto? Tú aborreces. Los nicolaitas digamos, era como un movimiento, era como una doctrina llena de... a ver si la encuentro por aquí. La tengo anotada. Prácticas paganas, ya, que permitían inmoralidades entre los creyentes, inmoralidades e idolatrías, ya, era un movimiento los nicolaitas. Aparecen también en otras partes de la iglesia, de las cartas a la iglesia, ya. Pero los aborrece, le dice el Señor a ellos, los cuales yo también aborrezco. O sea, estamos en el mismo sentir. Tú lo has entendido, le está diciendo, ¿cierto? Luego el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído para oír, oiga, o sea, a todos. A todo el que escucha, el que tiene oído para oír, oiga. Este es un mensaje para nosotros, es un mensaje para nosotras, para escudriñar nuestro corazón, para que veamos si hemos dejado lo más importante, el amor. Si dejamos de amar a Dios, dejamos de amar también a los hermanos, ¿cierto? Está unido el amor por lo que Dios ama también, la iglesia, la comunión con los santos, todo lo que significa el amor, amadas, todo lo que significa el amor. Y dice, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida. O sea, el que venciere. ¿Qué es lo que va a vencer? Va a vencer esta frialdad, ¿cierto? Va a vencer, va a, va a vencer esta falta de amor. Yo lo había anotado por aquí, me gustó cómo lo podíamos enfocar. La frialdad del corazón. Va a vencer esto, se va a volver en fuego de amor de nuevo, se va a volver en las primeras obras, ¿cierto? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Regresar al Edén,
el árbol de la vida, la restauración y la vida eterna. Como en todas las cosas, amado Señor, cuando nos está pidiendo algo, cuando nos pide obediencia, siempre tiene recompensa. Nuestro Dios es maravilloso, siempre tiene para dar un galardón, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y el que cree que le haya es galardonador de los que le buscan. El Señor siempre tiene recompensa para la obediencia. Y aquí Él está dándonos esta mirada de la recompensa, ¿cierto? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso, jardín de deleites o lugar donde Dios vive. O sea, está haciendo esta invitación al Señor para, para ir a vivir con Él, ahí donde habita toda su presencia y su plenitud. Amadas, esta es la primera iglesia, Éfesos, del libro de Apocalipsis. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor y que su nombre sea glorificado. Amén.